De todos modos, el problema es que el gobierno nacional sacó todos los subsidios a la energía, eso es lo que pasó. Entonces a nosotros la mercadería, o sea, la electricidad, a la cooperativa, se la cobran 4 y 5 veces más de lo que la comprábamos. O sea, la comprábamos a precio quintuplicado o cuadruplicado, por lo menos. Entonces, eso obviamente se traslada a los precios y los precios aumentan, esto es así. Pero como nosotros no somos una sociedad destinada a ganar plata, y queremos especular sobre los incrementos, sino defender los intereses de los asociados, porque estamos buscándole toda la ingeniería posible para hacer que el impacto de los precios sea el menor posible frente al incremento. Te lo digo en términos muy gráficos. Si un señor tiene una carnicería, te venden los chorizos a 10 y a vos te lo vende a 12, y un día se lo venden a 25, no te lo pueden seguir vendiendo a 12. Esta es la cuestión, ¿no? ¿Y cómo se absorbería la diferencia? Mira, estamos haciendo enormes esfuerzos con todo tipo de gestiones. Nosotros desde la Cooperativa de Electricidad, en defensa de nuestros asociados, convocamos a todas las cooperativas de la Patagonia y vinieron acá. Hicimos una estrategia común que pasa también por la participación de los gobernadores, y cada cual iba a hacer la gestión con su propio gobernador. Nosotros lo hicimos y con éxito. El gobernador Bertinec respondió positivamente a nuestro planteo, está gestionando también en el sentido mismo de nosotros. Nosotros todavía no hemos dado respuesta. Como todos los tiempos apremia, porque nosotros la factura de compra nos manda la proveedora de luz, Camesa, nos está por llegar a precios altísimos. Estamos buscando diseños y estrategias para que no impacte tanto en la gente. O sea, para nosotros sería sencillo. A nosotros nos aumentaron 7 veces, aumenta 7 veces. Sería sencilla la cuestión. No lo hacemos porque estamos en defensa de los asociados. Por eso mi calentura que te decía recién, frente a colegas de ustedes que dicen cualquier cosa, porque dicen, otra vez la cooperativa aumenta la luz. Lo cierto es que en este momento estamos en contacto con Camesa, esa distribuidora, con la Secretaría de Energía de la Nación, con el Ministerio de Energía de la Nación, la Subsecretaría de Energía Eléctrica, con el gobierno de la provincia. Hay convocatorias con organizaciones sociales y políticas para ver si podemos hacer un planteo expresando por qué Bariloche no puede recibir ese impacto de los precios mayoristas de la luz, porque hay muchas razones. El kilovatio en exceso en Bariloche es el kilovatio del frío, es el kilovatio del sufrimiento. El kilovatio en exceso del porteño es el kilovatio del confort, el kilovatio del aire acondicionado. O sea que hay enorme diferencia que el gobierno no ha tenido en cuenta y estamos luchando por todos los medios para que la tengan en cuenta. ¿Se puede de todas maneras estimar en lo inmediato qué aumento podría existir? No lo podemos decir nosotros, porque encima nosotros no ponemos los precios de la energía. También esto para que lo entiendan los colegas de ustedes que no saben absolutamente nada de esto y dicen cualquier cosa. Nosotros no ponemos el precio de la luz. La cooperativa no aumenta la luz, ni baja la luz. La cooperativa aplica los precios que el ente regulador, que es el EPRE, le pone. Esta es la cuestión. Entonces, por suerte, todo Río Negro está emblocado en eso. Estamos con el gobierno provincial, con el gobierno municipal, con el EPRE, todos buscando una estrategia común. O sea que con todo entre todo...